Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto de joyería con motivo del día de San Valentín, que en México es el 14 de febrero, y vamos a reutilizar estos DVDs viejos. Empecé haciendo mi diseño, para ello corté un corazón. Este fue simétrico, tracé primero una mitad y después doblé y corté, y así es como me quedó, porque quería un corazón dividido. Aquí estoy entintando la primera parte de ese medio corazón. Le hice una terminación, o bueno, una parte en onditas para simular que está roto o reparado. Y voy a contraponer la otra mitad, que igualmente va a tener un lado como en zigzag, en onditas, que pues encaja en el otro corazón. Y para los costados también hice corazones, estos son completos, para ir completando la forma de mi collar. Fueron varios corazones de diferentes tamaños, y aquí nuevamente entintamos el resto del diseño. Van a ir en diferentes posiciones, encontrándose uno con otro, así es como los vamos a ir uniendo. Y los aretes van a tener una forma muy similar a la del punto focal o la figura focal de nuestro collar, que igualmente es ese corazón desfasado, corazón roto desfasado. Y una vez que ya lo tuve listo, podemos empezar a trabajar con los DVDs. Estos, como les comentaba, son de tipo DVD-R y constan de dos caras. Los DVDs los podemos separar con mucho cuidado de no cortarnos con un cúter. Es simplemente tratar de separar esas dos capas con mucho cuidado, es como haciendo palanquita cada vez que presionamos. Aquí finalmente entró, si se fijan es súper rápido, y vamos a separar las dos caras. Aquí una es la que tiene la marca del fabricante, esa no nos sirve, la que nos sirve es la de abajo. Y vamos a trazar a través de la superficie transparente cada uno de los corazones que componen nuestro collar de San Valentín. Aquí ya tenemos la primera pieza y vamos a repetir el procedimiento con todas y cada una, incluyendo los aretes. Si se fijan, me alcanzó con un solo DVD. Vamos a recortarlo con mucho cuidado. Yo generalmente trato de cortar pedazos más pequeños para no fracturar el DVD al momento que estoy tratando de hacer los cortes. Aquí lo más difícil fue precisamente estas secciones onduladas del corazón. Y una vez que ya lo tuve listo, lo empecé a pegar en una hoja de papel. Me estoy ayudando de estos cuadritos de pegamento temporal. Esto más que nada para que se me facilite el proceso de pintado. Voy a hacer lo mismo con cada una de mis piezas. Voy a recortarlas de acuerdo a la forma que trazamos previamente. Otra de las partes complicadas sería tal vez esta parte del corazón, donde se unen ambos como semicírculos, pero así es como podemos cortarlo sin fracturar el DVD. Y si quedan imperfecciones o partes rugosas, podemos limarlas con una lima de uñas convencional. Voy a seguir pegando las piezas sobre el papel. Aquí ya las tengo todas pegadas y ya estamos listos para aplicar la pintura. Voy a utilizar tonos rojos, una esponjita cosmética para aplicar la pintura sobre los DVDs, y este godete donde voy a pues mezclar la pintura, que en este caso no sería tanto mezclar sino como esparcir para poder tomarla con mi esponjita. Y voy a darle golpecitos a cada una de mis piezas, ya que tengo la esponjita llena de pintura, para darle color a mi DVD. Esto vamos a hacerlo sobre todas y cada una de las piezas. Y una vez que terminamos, vamos a dejarla secar por unos minutos. Y posteriormente podemos volver a dar otra pasada de pintura. En esta ocasión, si se fijan, cargué mucho más de pintura mi esponjita. Esto porque quería obtener una textura en la pintura. Aquí se puede ver con la luz. La dejamos secar nuevamente
Y ahora voy a aplicar esta pintura tono púrpura en las orillas de los corazones para darle un poco de volumen y también realce a la parte central de cada uno de los corazones. Estoy aplicando en esta ocasión con pincel, ya que como ya hay una textura donde se puede adherir fácilmente las siguientes capas de pintura, pues ya no es necesario utilizar la esponjita. De igual manera dejamos secar y ahora voy a utilizar este plumón de tinta base acrílico, es decir, es plumón de pintura acrílica. Hubiera podido utilizar también la pintura líquida normal y aplicarla con pincel, pero se me hizo más fácil con este plumón y lo único que estoy haciendo es marcar los contornos de cada uno de los corazones. Esto va a ayudarnos a darle más volumen y realce a nuestras piezas. Estoy aplicando una capa relativamente gruesa, tal vez de 1 o 2 milímetros de grueso, y como les comentaba, vamos a hacerlo sobre todas nuestras piezas. Aquí ya están listas. Vamos a continuar decorándolas con estos pedacitos de hoja de oro y resina. Esta es del tipo UV, que es la que endurece con la luz ultravioleta. Primero voy a aplicar la resina, una capa no muy gruesa para cada una de mis piezas. Si se fijan, empiezo por el contorno y posteriormente relleno el interior. Voy a aplicar un poquito de fuego a cada una de mis piezas para eliminar las burbujas. Y posteriormente empecé a agregar esos copitos o pedacitos de hoja de oro. Estoy utilizando estas pincitas para que sea más fácil y lo que quiero es que quede inmersa en la resina. Esto nos va a ayudar a que también tenga algunas formas caprichosas y también se vea pues no todo en el mismo nivel, sino como en diferentes capas. Es un poquito complicado ya que se pega a las manos. Aquí me estoy auxiliando de este pincel de silicona para introducir cada uno de los pedacitos de la hoja de oro y que no estén fuera de la resina, sino que estén adentro. Lo tuve que hacer para todas mis piezas, ya que los cachitos, los copos de oro cayeron donde quisieron, no donde yo quería, sino donde quisieron, porque se estaban pegando a mis manos. Aquí ya están listas mis piezas. Ya logré después de un buen rato introducirlos todos. Algunas se me chorrearon un poco, pero decidí no preocuparme. Creo que podemos lidiar con eso, corregirlas después. Y vamos a aplicar luz ultravioleta para que endurezcan. Aquí ya están endurecidas. Ya podemos manipularlas. Y como les comentaba, hubo algunas piezas que se derramó la resina, como esta que estoy tratando de separar del papel. Aquí se puede ver, bueno, tal vez no tan fácil, pero sí se regó la resina y pues en este caso no fue mucho, bastó con pasarle la lima para uñas para remover esos excedentes. Aquí está esta otra pieza, que esta sí tuvo una cantidad mayor y como es delgadita es posible removerla con unas tijeritas, que es lo que estoy haciendo precisamente. Estoy recortando el excedente y lo pude arrancar con mis manos y posteriormente con una lima de uñas refinar un poco más el acabado. Y pues bueno, decidí pasarles una segunda mano ya que se alcanzaba a sentir la textura de esa hoja dorada y pues no quería que terminara o despegándose o poniéndose fea, no sé. Entonces decidí mejor aplicar otra capa. Empecé por las que se habían batido un poco, que reparamos al principio. Y después continué con las demás que en realidad no tenían un daño como tal, sino que simplemente la resina no había cubierto la totalidad de los copos dorados. Y pues una vez que terminó, o bueno, más bien que curó la resina, pues empecé a retirarlas. Esta ocasión hubo algunas que al principio no se habían batido y ahora sí se batieron, entonces hubo que arreglarlas.
Y pues básicamente me tardé como unos 6 minutos en retirar cada una de mis piezas y refinarlas o repararlas de acuerdo a pues la cantidad de resina que se derramó en el proceso. Algunas nuevamente utilicé las tijeras para quitar esos excedentes de resina, aquí incluso un cúter y nuevamente la lima de uñas. Las fui colocando una a una sobre mi diseño original y posteriormente hice marquitas con esta pluma de gel blanca para ubicar dónde debía de hacer las perforaciones que iban a unir cada una de nuestras piezas. Por eso es que las fui colocando una por una sobre el diseño inicial para darme una idea de dónde debía de hacer las perforaciones. Posteriormente, ya que tenía las marcas, las perforé con un taladro. Este es uno que se llama Dremel, que es muy portátil y fácil de utilizar, no es tan pesado como un taladro convencional y nos ayuda a hacer estas perforaciones finas. Le puse una basecita de madera debajo de cada una de las piezas para apoyarme en ella y no perforar mi mesa. Ese es el único propósito de esa tablita de madera que ustedes ven y que aparte ya está toda agujerada porque es la que siempre uso para todos los videos. Y una vez que terminé, limpié un poquito con esta mini aspiradora que me conseguí en Amazon y posteriormente retiré unas como rebabas que quedan en la parte de atrás, se puede ver que sobresalen, entonces basta con simplemente rascarlas con la uña o utilizar un cúter para quitarlas. No es necesario aplicar en realidad mucha presión, salen fácilmente. Así es como debe de quedar nuestro corazón y voy a utilizar este anillo de apertura que es para facilitarnos el estar abriendo y cerrando argollas. Aquí tengo varios tamaños, dependiendo de la separación que quiero entre mis piezas es el tamaño que voy a utilizar. Empecé con este tamaño que la verdad no sé cuántos milímetros sean, simplemente busqué que se adaptara de acuerdo a mi figura y a la separación. Aquí ya tenemos el primer aro insertado y continué el mismo proceso. Después tuve que usar arillos un poquito más grandes y usé el siguiente tamaño porque pues era difícil introducirlos, maniobrar debido a la forma o al grueso de la figura. Así ya es como quedó nuestro corazón ensamblado. Simula como un corazón roto que está remendado. Y continué haciendo el resto de los orificios, ya que los voy haciendo gradualmente en ocasiones, cuando no me urge, cuando no estoy desesperada. Y bueno, aquí empecé a hacer el resto de los agujeros para continuar pues uniéndolos con las argollitas. Nuevamente repetí el mismo procedimiento. Y si se fijan, pues todos los puntos de unión no son ni simétricos ni están en la misma posición, sino que fueron variando de acuerdo a la disposición de cada uno de los corazones en mi diseño original. Aquí ya enlazamos la segunda sección de corazones. Aquí ya vamos por la tercera. Aquí ya estamos en los cuartos corazones. Y finalmente los más pequeños y los quintos corazones o el quinto set o el quinto par de corazones que agregamos o hay que agregar a nuestro collarcito. Y ya por último restaría agregarle la cadena. Aquí ya la tenemos. Usualmente me gusta ponerle, además del broche y el arillo donde se inserta, uno intermedio para que se pueda acortar o alargar. Estos son los aretitos que todavía nos falta ensamblar. Igualmente utilicé argollas para unir las tres partes que componen los aretes. Aquí ya estamos terminando de asamblar el primer par y pues repetí el procedimiento para el otro par de aretes, o más bien no el otro par sino el otro juego de aretes o el otro aretito.
Y ya que estuvieron unidos o ensamblados, utilicé estos postes para aretes, me parece que así se llaman postes, y los vamos a pegar en la parte de atrás del corazón que une a ambos corazones, es decir, a ambas mitades. Voy a utilizar este pegamento extra fuerte de tipo industrial para unir estos postes a la parte de atrás de mi arete, de mi corazón. Vamos a presionarlo y también vamos a tratar de que no sea demasiado el pegamento, y vamos a dejarlo secar por unas 24 horas. Aquí ya están secas las piezas y es el juego completo. Si pueden ver, tenemos el juego de aretes, son estos. Quedaron un poquito aquí de rebabas de pegamento, pero afortunadamente se pueden quitar fácilmente. Y aquí tenemos nuestro collar, que pues es la pieza central y el motivo principal de todo el proyecto. Si se fijan, tiene un efecto muy tridimensional, tanto gracias a la resina como a la mezcla de colores que le aplicamos. Se pueden ver los pedacitos de hoja de oro, y pues afortunadamente la pintura roja que escogí tiene un color muy vivo y tiene un muy buen contraste. Y así es como se ve el collar ya puesto. Me gustó bastante, aunque bueno, creo que eso es lo que digo después de cada uno de los proyectos, pero bueno, es la verdad. Me gustó mucho cómo se ve. Esos tonos dorados hacen mucho contraste con el tono rojo, y también ese delineado negro que le hicimos a cada una de las piezas ayuda a que le dé más volumen. Sí, me gustó mucho. Y los aretes, así es como se ven ya puestos también. Si pueden apreciar, son más pequeños de los que hicimos en el último tutorial de joyería. Ahora no los quise tan grandes, y también me gustaron mucho, sobre todo porque tienen movimiento de cualquier forma. Sí, me gusta mucho que tengan ese como dinamismo. Creo que lo logré. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor déjenmelo saber. También si quieren que les comparta mi diseño en papel, el que vimos cómo se hace al principio, también déjenmelo saber para digitalizarlo. No les prometo que va a estar inmediatamente, porque por alguna razón el día como que tiene menos de 24 horas, por si no lo sabía. Y no logro nunca terminar mis cosas en tiempo, pero bueno, si quieren que les comparta mi diseño también lo puedo hacer, nada más escríbanmelo. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.